Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de los criterios de congruencia de triángulos. Para que nosotros podamos primero pasar a este tema, tenemos que entender qué significa congruencia y se os voy a explicar a continuación. Bueno, la congruencia en matemáticas como tal quiere decir que son dos figuras exactamente iguales. ¿Y a qué nos referimos con que son exactamente iguales? Bueno, pues son 4 puntos que vamos a notar ahorita. Número 1, que tienen la misma forma, que son dos figuras que son completamente iguales en forma, que tienen el mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. ¿Vale? Entonces tenemos estos 4 puntos muy importantes para poder nosotros entender cuando un triángulo es congruente con otro. Tienen una misma forma, tienen un mismo tamaño, tienen lados iguales y tienen ángulos iguales. Si no cumple con estas 4 características que se les están mencionando en este momento, quiere decir que no son congruentes. ¿Ok? Teniendo en cuenta estos puntos que les acabo de dar, tenemos 3 criterios muy importantes para poder ustedes identificar la congruencia de estos triángulos. Vamos a ver el número 1, que es lado, lado, lado. Y vamos a ver un ejemplo a continuación para que puedan comprender el punto número 1. Bueno chicos, entonces podemos observar aquí en los dos ejemplos que tenemos acá de dos triángulos, nos podemos percatar que los dos tienen las mismas medidas en sus lados. Del lado izquierdo tenemos que mide 15 centímetros, en la base tenemos 12 y en la cara más larga tenemos 13 centímetros, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, comparten exactamente estas medidas las dos, y a eso se refiere con el primer criterio, que es lado, lado, lado. A esto se da a entender que si tienen los lados con las mismas medidas va a ser un triángulo congruente. De hecho, si nosotros sobreponemos este triángulo encima del otro, va a corresponder exactamente igual porque tienen las mismas medidas. Entonces, el primer criterio es que dos triángulos son congruentes si tienen sus 3 lados correspondientes iguales, ¿vale? Ahora pasaremos al criterio número 2. Ahora, el criterio número 2 es lado, ángulo, lado. Y a continuación vamos a explicar un poquito de qué se trata. Si se dan cuenta, pues ponemos el mismo ejemplo de los triángulos, donde cada uno tiene el lado del lado izquierdo con 15 centímetros y nuestra base con 12 centímetros. Tienen los lados exactamente iguales y en la parte de adentro tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, los dos corresponden con las mismas medidas, tanto de sus dos lados que acabo de mencionarles, como del ángulo interior que tenemos, que es de 90 grados. Si se dan cuenta, por eso el criterio número 2 nos dice que tiene que tener tanto el lado como el ángulo y el otro lado completamente iguales para que estos sean congruentes entre sí. Y esta es la diferencia entre la anterior que vimos, que era lado, lado, lado. O sea que todos sus lados tendrán que ser iguales. A este le cambiamos un poquito, donde nos dice que dos lados tienen que ser iguales, al igual que su ángulo, para que estos sean congruentes. Y ahora vamos a pasar a el tercer criterio, que sería el último. Bueno, y ahora como tercer criterio tenemos el ángulo, lado, ángulo, y a eso se refiere a lo mismo que las anteriores, que estos dos triángulos que tenemos acá tienen que coincidir tanto en el primer ángulo, su lado y su segundo ángulo. Y lo podemos ver en la parte de aquí abajo, donde tenemos el ángulo interno de 55 grados, al igual que en el otro triángulo con la misma medida. En la base es de 12 centímetros, que sería el lado, igual en la otra, y el otro ángulo interior del lado derecho es nuestros 35 grados, al igual que en el otro triángulo. Esto quiere decir que al cumplir con estas 3 que nos marca acá, son congruentes, o sea que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellas igual. Entonces,
esta es una forma de verlo de una manera muy sencilla y lo puedan ustedes identificar. Entonces, ahora cuando ustedes vean dos triángulos semejantes y tengan estas características que se les estaban mencionando, ya podrán determinar si son congruentes o no son congruentes entre ellos. Y bueno, por esta parte, hasta acá vamos a dejar este tema para pasar al siguiente en el otro video. Cualquier duda ya saben que pueden preguntarme por cualquiera de los medios que ya conocen, chicos.